Era especial. Pueden sentarse. A Schneider, don Rafael, que nos acompaña también. Bueno, no está Angie, pero también llega tarde. Pero bueno, hace parte de este hogar. Y gracias al Señor primero que todo. Gracias a mi hermano Raúl y a mi hermana Estela, porque están ahí como instrumentos de Dios, más allá de ser familia. Y bueno, yo me siento privilegiado porque también, no sé si se han dado cuenta que he estado muy cerca de ustedes. Siempre han estado así en el Chocó, pues había familias que yo era muy, yo resultaba así estando ahí. Será la misma misericordia de Dios. Entonces, pienso yo que hemos tenido como buena, más allá de estar en la iglesia, pues también hemos tenido cierta amistad que nos ha ayudado mucho. Gracias a eso conocí la finca. Bueno, y ya mi esposa dijo que la próxima no se quedaba, que ya iba ahí. Sí. Y gracias a Neide por abrirnos este lugar. Cuando descanse, para que Dios permita acá. Yo siempre. No, usted sí, pero Tomás, cuando descanse. Ah, sí, ahora quedaron lejos, ahorita quedaron pues para noviembre. Pero eso corre rapidito. Entonces, pues por abrirnos el espacio acá, de venir y compartir, piensa cada 15 días, cada 8 días, como nos sea posible. Lo importante es que esté aquí ese momento de la palabra. Entonces, como todos tenemos que ir a nuestros lugares, pues vamos a tener una corta reflexión, más que reflexión como algo participativo. Siempre es bueno participar. Voy a hacer una pregunta, pero yo sé la respuesta, pero la voy a hacer. De los que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos tuvieron la dominical el domingo? No, ninguno. Por eso yo sabía la respuesta. Bueno, don Rafael, pues sabemos que vive acá, nadie vive acá, el hermano Raúl trabaja los domingos, la hermana Estela estaba haciendo almuerzo y mi esposa estaba en clase de niños. Entonces no les puedo preguntar, vamos a dar el tema, porque preciso me tocó a mí pues dar la enseñanza el domingo. Normalmente uno lo que hace es tomar la enseñanza del pastor y volverla, como hicimos el viernes pasado, volverla a retomar y como hablar otra vez del mismo tema, de qué piensa el hermano, porque cada quien en la predicación capta algo diferente, pero es como a favor, ¿cierto, hermano? Algo. Si de pronto el predicador habló de la fe, entonces el hermano de pronto dijo, uy, me gustó más Abraham porque le creyó a Dios. De pronto don Rafael dijo, no, me gustó el tema de la fe porque pues hubieron mujeres que también le creyeron a Dios. Y así, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de lo que hablamos el domingo. El domingo hablamos del altar. Que el altar debe ser un anhelo, no un pasado. Y ahorita ustedes van a mirar por qué. ¿Qué es altar, hermana Estela? Para usted, ¿qué significa altar? Sabemos que es una palabra cristiana, sabemos que es espiritual. Altar es donde uno bueno, el altar del Señor prácticamente en sí es nuestro corazón. Nuestro corazón. Sí, claro. Pero nosotros hoy en día tenemos, por decir, el púlpito, podemos decir de altar. Sí, podemos decir que ¿cierto? altar, sí. Y uno siempre uno piensa que el pasar allí es, digamos, cuando se pasa a reconciliar, otros hacerlo, de pronto arrepentirse, como un símbolo. Símbolo, es como un símbolo, simboliza el ¿cierto? altar. Sí, Sí. es como un símbolo. ¿Qué piensan, Naida? Como el púlpito El también. púlpito, bueno, comparte el mismo concepto. Emilce, ¿qué concepto tiene de altar? No sé, es como el lugar donde uno ora, como ese lugar, sí, donde uno entra a la presencia de Dios, no en la iglesia, sino digamos en la casa, y lleva, y sigue como ese altar en la iglesia. Ese lugar donde uno se reúne a hablar con Dios. ¿Qué dice Como usted, el hermano? aposento, ¿cierto? Muy parecido a la... Sí. Sí, es como un aposento donde la gente, o sea, hay gente que cree que ahí está Dios, pero Dios está en todo lugar. Sí.
Ahí está la diferencia. Ahí para allá vamos. No, por eso, pero es que usted lo puede aquí lo puede sentir a Dios. Sí. Por eso, en todo lado está. Entonces, por eso como si fuera una especialidad. ¿Qué dice don Rafael? ¿Qué piensa que es La vida altar? del cristiano debe ser como un altar. Sí. Ahí está la diferencia. El hermano Raúl, todos sus conceptos pues no están equivocados. Porque ahorita si los miramos todos, es la vida del cristiano. Porque dijo Pablo, le dijo a los corintios, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu de Dios está donde hay un altar, ¿cierto? Encendido. En los tiempos antiguos, un altar era un lugar especial, ¿cierto? Por eso yo quiero invitarles para esto a leer un texto bíblico que dice así. Salmo 84, 3. Y ahí partimos sobre el tema del altar. Salmo 84, 3 dice, aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, ¿dónde poner sus polluelos? Cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. En los tiempos antiguos de la Biblia, un altar, hablando de lo más antiguo, lo hacían de piedra. El altar inicialmente era un lugar donde se sacrificaba un animal, ¿cierto? Primero que todo, donde la persona hablaba con Dios y le brindaba ese sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué podía ser un altar o qué era un altar en el tiempo antiguo? Como estamos hablando de los tiempos, se hacían de piedra. Entonces la persona encontraba la piedra más plana, venía a servir de la mesa. O ponía tres, porque ustedes saben que con tres tucos así, y ponía eso encima. En este caso, así lo practicó Noé, porque Noé cuando le hizo un sacrificio a Dios, después que Dios lo salvó del diluvio, dice la Biblia que él le hizo un sacrificio a Dios y hizo un altar. Ese fue un altar de agradecimiento. Nosotros a veces como cristianos vamos a la presencia de Dios para agradecerle. Otras veces llevamos un altar ¿para qué? Para pedir. Un altar que lleva una petición delante de Dios. Y el domingo hablamos como de varias maneras de altares. Por ejemplo, Elías tuvo un altar retador, porque él le dijo al pueblo que se había desviado, venga, si Jehová es Dios, háganle altar a Baal. Y ellos, de una manera torpe, le hicieron altar a Baal, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Que Baal no respondió. Y Elías le dijo, bueno, de pronto es que Baal está durmiendo, le pasó algo en el camino. Pero no, y ellos dice que se cortaban, se sacaban sangre. No respondía. O sea, hay cosas por donde no hay respuesta. Eso quiere decir que hay una sola manera donde conseguirla, que es Dios. Elías les mostró que la única respuesta era en el altar de Dios. En el altar de Dios. Entonces, no en todos lados, ni a todos, se le puede considerar como un altar. Es decir, en otras palabras, no todo es de Dios. No todo le agrada a Dios. Hay cosas que son exclusivas de Dios, donde yo puedo rendirme delante de Él, donde le puedo dar, donde le puedo pedir, ¿cierto? Donde me puedo conectar con el Espíritu Santo. Entonces, eso era un altar. Fue avanzando el tiempo, algunos ya lo hacían de madera. ¿Por qué tenía que ser la parte como plana, como a manera de mesa? ¿Ustedes saben por qué? O sea, ¿por qué un altar no era a cualquier lugar, un tronco o así, una piedra roñosa? La parte de arriba, ¿por qué tenía que ser por lo menos plana? Porque hacían sacrificios. Exactamente. Porque se le facilitaba para hacer el sacrificio de un animal delante de Dios, porque en los tiempos antiguos a Dios le gustaba eso y Él recibía eso, Dios recibía esos sacrificios. Entonces, aquí el salmo que leímos, que un salmista dice, el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, cerca de tus altares. Ya aquí el tiempo avanzó, ya aquí hay un templo, y ese templo tiene un altar, unos altares. Entonces, como ese hombre era poeta, los poetas normalmente sacan canciones del entorno, sacan canciones de los momentos que se están viviendo, de las circunstancias. Yo he escuchado canciones que le han sacado a Maduro, por ejemplo, canciones que le sacan a futbolistas, a la selección Colombia, al eliminatorio, dependiendo del momento. Entonces, el salmista
dijo, él se quedó mirando un día el templo y dijo, bueno, la golondrina y el gorrión hacen los nidos ahí. Ahí es que sí los hacían, ahí cerquita, y ahí tenían los polluelitos. Entonces él dijo, ellos están cerquita de los altares y no saben que están cerca de los altares, porque ellos son pues las aves del cielo. Y él dijo que él quería estar cerca. Él dice, el gorrión halla casa y la golondrina ha ido para sí. ¿Dónde poner sus polluelos? Cerca de tus altares. En otras palabras, cerca del altar del templo que era ahí cerquita, no en el altar, pero sí en la estructura. Allá llegaban los pajaritos a hacer el nido. Entonces dice, cerca de tus altares, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces en el verso 1 dice que él anhela estar ahí, cerca. Entonces, ya el anhelo de un hombre no es hacer un sacrificio en un altar de piedra. No es hacerlo en un altar de madera, en una mesa. Ahora es en el templo, porque ya hay un templo. Hay un lugar exclusivo. Y él dice que quiere estar ahí. No sé si era el hermano Raúl que decía ahorita que ya Dios está en todo lugar. Era el hermano Raúl, ¿cierto? La diferencia, en aquel tiempo, hermano, para los israelitas, ¿sabes que para ellos Dios solo se manifestaba en un lugar, en el templo? Es decir, para un israelita no iba a decirle, ay Dios, voy a orarte aquí en este río. No, no. Tenía que ser en el templo. Por eso cuando los babilónicos se los llevaron presos, ellos les decían que tocaran canciones y le decían, no, no podemos. No estamos en el lugar donde nosotros acostumbramos a hablar con Dios. No se puede. O sea, para ellos sí dependían del lugar. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús le dijo a una mujer, mujer, llegará el momento en que el lugar de adoración no será ni aquí ni en este monte? Estaba hablándole a futuro, como quien dice, la adoración la va a vivir cada persona. Le dijo a la mujer samaritana, ¿cierto? Cuando empezó a hablar con la mujer samaritana, que le hablaba el Señor de la adoración, que le dijo, Dios es espíritu, lo que le adoran es espíritu en verdad, es necesario que adore. Y él le dijo, va a llegar un tiempo que la adoración no va a ser ni en este lugar, ni va a ser en el monte, sino que va a ser a nivel global. ¿Pero cómo hace que a nivel global? Claro, porque en todo el mundo habrá un adorador para Dios. En Golarte hay un hombre que adora a Dios, en los barrios hay un hombre que adora a Dios. Esos adoradores llevan un altar. Entonces, ese altar ya no es así físico. Ese lugar donde hay un encuentro con Dios, donde aquí ustedes lo decían ahorita. La hermana decía ese lugar que simbolizaba donde se encontraba la presencia de Dios. Entonces, el altar ya no es físico, sino que lo tenemos nosotros en el corazón. Entonces, muchos hombres le abrieron ese altar a Dios. Es decir, tomaron la decisión de tener un corazón para Dios. Cuando una persona decide dejar el mundo y tomar una decisión por completo, entregarle la vida a Jesucristo, él está empezando a tener ese altar para Dios. Es decir, ese espacio exclusivo donde él puede hablar con Dios, puede adorarlo, y donde también Dios le da a él de su Espíritu Santo. Lo llena, lo cambia, lo transforma, le da dones, ¿cierto? Le da gracia, le extiende la misericordia. Ahorita estábamos cantando un coro de la misericordia. Que la misericordia es lo que uno no merece. O sea, si un papá dice, voy a castigar a mi hijo y le voy a dejar un año sin celular, y toma esa decisión, pero después a los 2 meses digo, no, mejor no, ya, lo voy a dejar 2 meses. Eso es misericordia, porque no le dio el castigo que merecía. Eso es misericordia, cuando Dios no castiga, no nos da a nosotros conforme a nuestros actos que le desagradan a Él, digámoslo así, pero Él nos perdona, ¿cierto? Él nos da más de lo bueno, digámoslo así. Eso es misericordia de parte de Dios. No sé si hasta aquí me han entendido. ¿Alguna pregunta, don Rafael, don Raúl? Bueno, hasta ahora sí. Bueno, yo ahorita en un momentico les pregunto a ustedes también. Entonces, ¿por qué el título es el altar debe ser un anhelo? Yo lo estoy enseñándole tal cual no, con el mismo título con que lo prediqué el domingo, gracias a Dios por la oportunidad que me dio.
¿cierto? La diferencia es que allá fue en un público, aquí es la manera de participar, pero es el mismo tema, o sea, las cosas dan para el formato que uno la trate. Claro. Sí, entonces es el mismo tema. El tema era, el altar debe ser un anhelo, no un pasado, porque hay gente que ya dejó el altar. Para ellos no existe el altar, porque yo no hay vida cristiana. ¿Quedó dónde? En un pasado. Entonces por eso uno escucha hermano que dice, ay hermano, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba, cuando yo ayunaba, cuando yo hacía, pero ya no, porque mire los problemas, me fueron ahogando. Entonces, digamos que esa enseñanza es para todos nosotros, tanto para nosotros los bautizados como para los dos aquí, don Rafael y Neddy que nos acompaña. Y es que pese a las circunstancias, la vida del cristiano debe fluir, debe avanzar. O sea, debe avanzar. Si hay pruebas, debe avanzar. Si hay tentaciones, debe avanzar. Si hay escasez, debe avanzar. Que tú vas a sentirlo, obvio. Tú vas a sentir tristeza como ser humano. Vas a sentir el bolsillo duro. Vas a sentir las circunstancias. Vas a sentir que alguien te va a tratar mal. O sea, eso nosotros no estamos curados de eso, no estamos inmunes de eso. O sea, mientras estemos en la tierra, siendo cristianos, vamos a sentir como ser humano. Siendo cristianos, vamos a sentir como ser humano. Pero como cristiano, el Señor nos va a guardar, ¿cierto? De que el mundo y el pecado no nos arrastre. Pues que nos pegue, ¿cierto? Nos mueva. Muchas cosas, porque somos seres humanos. Y Pablo dijo que en él había un hombre miserable, hablando de la naturaleza pecaminosa, que fue la misma naturaleza que en segunda de Pedro, primera de Pedro dijo que el bautismo nos salva no quitando las inmundicias. Eso queda en la naturaleza humana. Yo le decía a mí, se parece que era que ella me preguntaba cómo era, y decía, no, es que uno es bautizado, uno es santo porque es separado para Dios, pero el ser humano todavía está. Por eso va a necesitar una transformación un día. Claro. Por eso, porque está pecaminosa y este Raúl, este Neider, esta hermana Estela, Evis, todo, don Rafael, vamos a necesitar una transformación para poder entrar al cielo. Que nos las va a dar el Señor en cuánto, qué tiempo esté, ¿se acuerdan? Eso va a pasar en cuánto tiempo. En un Abrir y cerrar. encerrar de eso así, ¡puf! Pero nos va a cambiar. Dice que de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. De un cuerpo corruptible, ¿cierto? Que somos nosotros, que tenemos esa corrupción del pecado, a un cuerpo incorruptible. Ya no vamos a tener nada de pecado. Entonces, qué bueno que hoy tenemos esta palabra, ¿cierto? Del altar. Que de pronto don Rafael dice, bueno, pues yo no estoy siguiendo el evangelio, nadie tampoco, pero me gusta tratar este tema con ustedes porque ya ustedes tienen conocimiento. Es decir, a ustedes se les puede dar una enseñanza muy bien para la iglesia, porque ya la captan, ya tienen un adelanto, Claro, yo sí he oído. ya saben. Yo sé que don Rafael ya sabe que es arrepentimiento, yo sé que Schneider ya sabe del bautismo, entonces uno le da una palabra, o sea, porque ya tienen, gracias a Dios, una base, como por ejemplo Cornelio. Cornelio dice la Biblia que hacía oraciones, daba limosna, otra cosa buena que hacía, bueno, él era bondadoso, y dice que las oraciones llegaban al cielo y que Dios las recibía. Imagínense, y uno diría, hombre, pero una persona esa le agrada a Dios. Claro que le agrada, pero el Señor quería más, porque cuando usted le agrada a Dios, entonces Dios como que busca tratar más con usted. Entonces Dios le mandó un ángel para que Cornelio lo conociera y buscara más de él. Entonces en esa casa de Cornelio, ¿qué pasó? Empezó a surgir un nuevo altar, volviendo al tema, un altar para Dios. Yo pues quisiera dejarles esta palabra esta noche. No sé si entendieron algo de la palabra. Se les ha quedado algo. Uno no se le queda todo, pero algo se queda. Algo se queda porque es palabra de Dios. Algo se queda porque es palabra de Dios. El altar debe ser un anhelo, un anhelo. ¿Cómo lo decía? David dice, cuán amables son tus moradas, o sea, el templo tuyo, Dios, es bonito. Si la golondrina y el gorrión mantienen allá, ¿por qué no voy a querer yo estar allá? Si ellos inocentemente pasan por ahí. Entonces, por ser poeta, pues él le sacó un salmo a manera de poesía y era una oración para Dios. No, y vamos una, bueno, el hermano
El pastor de la Victoria, ¿eh? ¿Se llama pastor de la Victoria? El papá de Darly. Estamos, yo estoy hablando ahí en la Victoria antes de, digamos, siempre me encontrado por ahí antes estaba en la panadería y dijo que porque el pecador le tenía miedo al evangélico, que tantico lo veía y yo no huele a feo, es bonito. No huele a Y feo. que llegó y le pregunté, le digo, ¿y yo puedo ser amigo suyo? Y yo, claro, no simplemente porque yo soy pastor, usted tiene que estar pegado a mí, no. Usted trate conmigo, yo le puedo colaborar Normalmente, en como lo un que ser humano. normalmente esté a mi alcance, porque yo no tengo plata, pero si usted me dice, regáleme un pan o bríndeme un tinto o hagamos amistad de tal cosa, vamos a entrar, y Dios es el que va haciendo el cambio. Y así es, así lo hacen. Así lo hacen muchos hermanos y así lo hace Dios. ¿Sabes? Uno no puede llegar como si uno fuera un ángel donde la persona y decirle, ah, mira, si te me convierte. Bueno, usted tiene que, si usted llega a decir, usted tiene que arrepentirse La- ya, que se va a morir, no, el único que sabe es Dios. La parte humana de uno siempre va a ser importante. Jesús Sí. mostraba siempre esa parte humana de él con la gente. Sí. O sea, el Señor llegaba y usted no ve que llegó en una multitud y dijo que tuvo compasión de ellos. ¿Y qué les dio el Señor? Le multiplicó los panes, le multiplicó pescado. O sea, el Señor pudiera decir de una vez, no, ustedes sálvense, primero que todo la salvación. No, Él fue y le suplió la necesidad a los humanos. Después, con el tiempo, ¿cierto? Les habló un mensaje. O los discípulos les hablarían a esa misma gente, porque esa gente quedó por ahí. Lo más seguro después se les repitió la palabra ya. Pero tenían una experiencia de que el Señor también mira lo humano de uno. Entonces, mis hermanos y todos, queremos dejarle esta palabra en esta noche. Es nuestra primera reunión oficial acá. Vamos a seguir viniendo acá, con la ayuda del Señor. Gracias, hermano. En Neider, hermano Estel. Yo siempre he tenido fe. Siempre. Y la fe en uno va creciendo. Pero yo le confieso, hermanos, este año, que yo este año tengo más fe para la refane. Y así lo he sentido. Hemos hecho poquita refane. Pero yo he sentido que el Señor nos va a respaldar este año en la refane. Que va a hacer algo. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y Dios sabe que nosotros vamos a hacer lo que Él quiera. No, y el anhelo que tenga mi hijo y mi cuñado que están en esta hora, buscarle. No es obligación. Me diga, bueno, vamos a ir a empezar el domingo a culto. Vamos a ir tal día, así sea acá 8 o 15 días. Yo voy a ir a la misión. Eso no hay, que algún Dios cambia. El Sí. anhelo como Ah, la de Aquí. Ahora, como ese el anhelo de mi hija, que a veces nos ponemos ahora, y usted papá que duró ese 45 y por qué no iba, no, es que es un tiempo, pues, no tomen por ese límite, porque es que bueno, el ser humano hoy en día se pone a pensar en otro, pero es que la salvación es individual. pero yo estoy seguro que usted hubiera querido que el Señor No, sí. lo hubiera llamado más joven. Que usted, o sea, digámoslo así, lo que al hermano le impedía, que el Señor se lo hubiera quitado cuando jovencito. Porque todo tiene un tiempo. De hecho, yo quería también compartir ese pensamiento, lo último ya, y decirles, qué bueno que algún día, si llegan al Evangelio, sea por ese amor, como todo, No, sí. como todo. Si una persona se conquista a la novia, ¿cierto? Que sea por amor, no por otra cosa ni por obligación, por amor. Entonces, eso es bonito cuando yo comienzo a escuchar la palabra, llenarme. Pero llega ese momento en que la persona solito en el sentido de que él llega, pero ya antes que llegue solito, Dios se metió allá en el centro del corazón y hizo algo especial. Y esa persona llegó a la iglesia. Y llegó por una decisión porque el Señor mismo se lo conquistó y empezó a amar al Señor. Entonces, qué bueno que lleguen por amor, como dice el hermano, no es una obligación, sino que es una decisión que sea, mejor dicho, porque Dios quiere que yo esté en su presencia. Y vamos a orar. Claro, Vamos a orar. Y no sé si para hacer esta oración hay alguna petición especial de pronto. Yo tengo una petición. ¿Tiene una petición? Vamos a orar por la petición de ella. yo también. Don Rafael, también, hermanos. Ustedes saben que quita. Amén. Aquí. Nosotros los seres humanos nos cansamos, nos apartamos, nos estresamos de todo. Y el Señor con nosotros aquí. Aquí, claro, los seres humanos. Pero el Señor no nos deja ir más allá de los límites. Usted no ve que uno sale para el trabajo y Dios lo guarda. Usted no ve que regresamos.
pasarán cositas, pero de ahí sales. Nos pasa a todos, nos pasa a don Rafael, le pasa al bautizado, le pasa al que no es bautizado. Pero entonces, ¿qué quiero decirles ya para hacer la oración? El Señor va a seguir con ustedes y va a seguir con nosotros. Vamos a orar con fe, sigamos presentando a la familia. Vean, el Señor necesita más altares, que se prendan más altares, porque el altar tenía que permanecer, los sacerdotes prendían el altar 24 horas, y ese sacerdote se iba a descansar y otro sacerdote le metía candela, pero el altar tenía que permanecer prendido. Claro, necesitamos más altares para Dios, más vida cristiana, en otras palabras, más cristianos, más hombres y mujeres que le agraden a Dios. Así que vamos a orar, hermana Estela, usted nos puede dirigir en esta oración. Amén. Señor Jesús. Bendito Padre Dios amado. por esta hora, Gracias Señor, porque Jesús. tú en Gracias, esta Dios, Gracias, Señor, por tu este palabra. consejo tan bonito. Por estar aquí. Gracias, Señor, expuesto por su tu palabra, Dios gracias, mío, para que mi Señor. hijo Oh, Dios, que Rey tenemos que amado, escuche Señor, cada día hacer, más y más. exaltar, Señor, bendiga las nuestras que nuestra peticiones vida a súplicas, esta hora, sea Dios mío, un que tiene las mi hijo, peticiones, Señor, Señor, Dios, en esta